Me llamo Elena, tengo 58 años y estoy sentada en el epicentro de mi propio derrumbe. El aire en el despacho del notario huele a tres cosas distintas que se mezclan para formar una sola fragancia de humillación. El polvo de legajos antiguos que hablan de vidas ajenas, la madera de roble barnizada de la inmensa mesa que nos separa, y el perfume de ella. Es un perfume caro, dulzón y floral, el que Ricardo le regaló por su último cumpleaños. Lo sé porque yo misma envolví el frasco. En ese momento no sabía para quién era, pero lo sospechaba con esa certeza fría que se instala en el estómago mucho antes de que la mente acepte la verdad. El olor lo impregna todo, se adhiere a las cortinas de terciopelo granate, a mi abrigo de lana, se me mete en la garganta y me dificulta respirar. Es el olor de mi derrota, y me está asfixiando lentamente, con una cortesía notarial que lo hace todo mucho más cruel, mucho más insoportable. Siento el cuero de la silla, helado contra mi espalda, como si el propio mueble rechazara mi calor, como si supiera que no pertenezco a este lugar. Frente a mí está Sonia. No necesita mirarme, y no lo hace. Su atención está dividida entre el notario, un hombrecillo gris de gestos nerviosos, y el reflejo de sus propias uñas, de un rojo agresivo sobre la superficie brillante de la mesa. Tamborilea con ellas, un sonido rítmico, impaciente, el único sonido humano en una habitación llena de silencios y del susurro del papel. Lleva un vestido negro, ceñido, que resalta una figura que el dinero de mi marido ha ayudado a mantener. Las joyas que adornan su cuello y sus muñecas las reconozco. Recuerdo la tarde que acompañé a Ricardo a comprarlas, creyendo ingenuamente que el collar era para nuestro aniversario. Él dijo que era una inversión, y supongo que a su manera lo fue. Para ella. Para su futuro. Yo, en cambio, llevo mi viejo abrigo de lana, el que me tejí hace 10 inviernos, cuando mis manos aún no temblaban. Sus bordes están un poco deshilachados. Como yo. Como todo lo que una vez consideré mío y sólido. El notario, el señor Jiménez, se aclara la garganta por tercera vez. Es un tic nervioso, un intento de llenar un silencio que pesa toneladas. Su voz es un murmullo monótono, desprovisto de cualquier inflexión o emoción, como si leyera la lista de la compra y no el desmantelamiento de 30 años de mi vida. Desgrana el patrimonio de Ricardo, nuestro patrimonio, en cláusulas, artículos y porcentajes. Cada palabra es un golpe sordo, un martillazo sobre los cimientos de mi existencia. Me concentro en un punto de la pared, una pequeña grieta en la pintura, intentando disociarme, fingiendo que esa mujer llamada Elena a la que se refieren los documentos no soy yo. Pero es inútil. El frío de la silla me recuerda dónde estoy, y el perfume de Sonia me recuerda por qué. La siento disfrutar de cada sílaba, de cada activo que pasa de ser nuestro a ser exclusivamente suyo. Ella no sonríe, no abiertamente, pero su postura ha cambiado. Se ha erguido, como una reina que por fin toma posesión de su trono. La casa de campo en la Sierra de Gredos, con sus 6 hectáreas de terreno y derechos de agua, se lega en su totalidad a doña Sonia Rivas. Escucho la frase y mi mente se niega a procesarla. No es una casa, es el lugar donde nuestros hijos aprendieron a caminar, donde celebramos 20 Nochebuenas seguidas, donde Ricardo y yo plantamos aquel roble el día de nuestro 10º aniversario. Puedo sentir el olor a tierra mojada, el tacto áspero de la corteza bajo mis dedos. Recuerdo su risa cuando casi me caigo en el hoyo que habíamos cavado. Para que eche raíces, como nosotros, me dijo. ¿Dónde están esas raíces ahora? Arrancadas de cuajo, entregadas a la mujer que se sentaba a nuestra mesa sonriendo, llamándome amiga mientras se acostaba con mi marido. Un escalofrío me recorre la espalda, un frío que no tiene nada que ver con la temperatura de la sala, sino con el vacío que se abre en mi pecho, un agujero negro donde antes había recuerdos cálidos y seguros. El señor Jiménez continúa, implacable. El apartamento en la calle Serrano de Madrid, incluyendo el mobiliario y las obras de arte que en él se encuentran, se lega en su totalidad a doña Sonia Rivas. El apartamento. Nuestro refugio en la ciudad. Recuerdo las noches de teatro, las cenas tardías,
La vista de las luces de la ciudad desde el balcón del dormitorio. Recuerdo a Ricardo abrazándome por detrás mientras mirábamos el tráfico, diciéndome que esas luces eran como estrellas que habíamos conseguido poner a nuestros pies. Ahora mismo en mi mente, veo a Sonia en ese mismo balcón, con una copa de vino en la mano, mirando esas mismas luces. La imagen es tan nítida, tan dolorosa, que tengo que cerrar los ojos con fuerza. Siento como el aire se me escapa de los pulmones en un suspiro tembloroso que lucho por reprimir. No le daré esa satisfacción. No aquí, no delante de ella. Mis manos, ocultas en mi regazo, se aprietan hasta que las uñas se clavan en la piel de mis palmas. El paquete de acciones de la empresa familiar, los fondos de inversión depositados en la cuenta de Zurich y el vehículo de alta gama, modelo tal y tal, se legan en su totalidad a doña Sonia Rivas. Las palabras siguen cayendo, una a una, como gotas de ácido. Las acciones. El dinero por el que trabajamos codo con codo. Renunciando a vacaciones. A fines de semana. A horas de sueño. El coche que Ricardo se compró para cuando nos jubilemos y viajemos por Europa, decía. Cada bien enumerado es un ladrillo menos en el edificio de mi vida, y siento como toda la estructura se tambalea, a punto de colapsar sobre mí. Me encojo físicamente en la silla, como si intentara hacerme más pequeña, invisible, como si al reducir mi tamaño pudiera reducir también la magnitud del dolor. La humillación es un sabor metálico en mi boca, una náusea que sube desde el estómago y amenaza con desbordarse. La habitación parece encogerse, las paredes acercarse. El único sonido, aparte de la voz del notario, es el repiqueteo de las uñas de Sonia. Tac, tac, tac. Es un metrónomo que marca el ritmo de mi desposesión. Un sonido agudo, triunfante, que atraviesa la densa quietud de la sala. Me pregunto si es consciente de lo que hace, si disfruta de esa pequeña tortura sonora. Probablemente sí. Sonia siempre ha sido una experta en el arte de la crueldad sutil, de las pequeñas pullas disfrazadas de cumplidos, de las miradas que lo decían todo sin pronunciar una palabra. La he soportado durante años, he tragado sus mentiras y sus desprecios por mantener una paz familiar que, ahora lo veo, solo existía en mi imaginación. Y mientras el notario sigue leyendo cifras y números de cuenta, yo solo puedo escuchar ese tac, 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 que se clava en mi cerebro como un clavo ardiente, recordándome que he perdido en todos los frentes posibles. Esta sensación de ser borrada, de que tu vida entera sea reasignada a otra persona delante de tus narices, es una forma de violencia increíblemente íntima y devastadora. Es como si te arrancaran la piel a tiras, lentamente, en público. Quizás has vivido algo parecido, esa anulación silenciosa por parte de alguien a quien amabas o en quien confiabas. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. Porque este dolor, el de convertirse en un fantasma en la narrativa de tu propia existencia, es algo que te aísla, te hace sentir que eres la única persona en el mundo a la que le ha ocurrido algo tan retorcido. Pero sé que no estoy sola, sé que hay otras mujeres que han sentido este frío, esta invisibilidad, esta rabia impotente. Y saberlo, extrañamente, es el único y minúsculo punto de calor en medio de este invierno polar que se ha instalado dentro de mí, aquí, en esta silla de cuero helado. Mis manos están entumecidas. Llevo tanto tiempo apretando los puños que he perdido la sensibilidad en los dedos. Intento relajarlos, pero no responden. Siento la textura áspera de la lana de mi abrigo bajo las palmas, un ancla a la realidad. Me concentro en esa sensación, en el roce de las fibras, en el calor que mi propio cuerpo genera. Es lo único que me pertenece en esta habitación. Todo lo demás, las paredes, los muebles, el aire viciado, el futuro que se está decidiendo, todo le pertenece a ella. Mi respiración es superficial, entrecortada. El nudo en mi garganta, ese viejo conocido que me ha acompañado durante los últimos años de mi matrimonio, ha vuelto con una fuerza renovada. Es una bola de fuego, una masa de lágrimas y gritos no expresados que me quema por dentro. Trago saliva, intentando empujarlo hacia abajo, pero se resiste, recordándome cada traición, cada mentira, cada humillación silenciosa.
De repente, Sonia suelta una risita. No es una risa de alegría, es algo mucho más feo. Es un sonido corto, afilado, cargado de un desprecio absoluto. Es el sonido de un depredador que juega con su presa ya muerta antes de dar el bocado final. Levanta la vista del reflejo de sus uñas y mira al notario, ignorándome por completo, como si yo fuera una parte más del mobiliario. ¿Eso es todo?, pregunta, y su voz, melosa y controlada, gotea arrogancia. Qué generoso mi Ricardo, siempre lo fue. La palabra mí la pronuncia con un énfasis especial, una estaca te clava directamente en mi corazón. Y por primera vez desde que hemos entrado en esta sala, sus ojos se encuentran con los míos. Solo es un segundo, pero es suficiente. En su mirada no hay compasión, ni siquiera lástima, solo hay triunfo, puro y duro, el placer de verme rota, vencida y despojada. El señor Jiménez, visiblemente incómodo, se ajusta las gafas en el puente de la nariz. Carraspea de nuevo, un sonido seco en la quietud cargada que ha dejado la pregunta de Sonia. El hombrecillo gris parece aún más pequeño e insignificante bajo la tensión que ahora llena el ambiente. Baraja unos papeles sobre la mesa, evitando la mirada de ambas. Su profesionalismo es una fina capa de hielo sobre un mar de emociones turbulentas. Para él, solo somos 2 nombres en un expediente, 2 firmas en un documento. No veos 30 años de historia, las risas, las lágrimas, las promesas susurradas en la oscuridad. No ve el sudor y el esfuerzo que hay detrás de cada cifra que ha leído. Solo ve cláusulas que cumplir y un trabajo que terminar para poder irse a casa. Y esa indiferencia, esa burocracia del dolor, de alguna manera, lo hace todo aún más desolador, más irreal. Me pierdo por un instante en un recuerdo. Ricardo y yo, hace una eternidad, sentados en la cocina de la casa de campo. Éramos jóvenes, no teníamos casi nada, pero lo teníamos todo. Acabábamos de recibir la notificación del banco de que nos concedían el primer préstamo para los viñedos. Ricardo me levantó en brazos, dando vueltas por la cocina hasta que los 2 nos mareamos y caímos al suelo, riendo a carcajadas. El suelo estaba frío, pero no nos importaba. Había tanta esperanza en esa habitación, tanta fe en un futuro que construiríamos juntos. ¿Lo ves, Elena?, me dijo, con los ojos brillantes de ilusión. Un día seremos grandes, y todo esto será nuestro. La palabra nuestro resuena en mi cabeza, una burla cruel, un eco de un tiempo que ya no existe, que quizás nunca existió de la manera en que yo lo recordaba. La risa se convierte en ceniza en mi memoria. El notario deja el último folio sobre la mesa. El sonido del papel al posarse sobre la madera es extrañamente rotundo, definitivo, como el de una puerta que se cierra para siempre. El listado ha terminado. Se hace un silencio absoluto, más denso y pesado que todos los anteriores. Es el silencio del final, el silencio que sigue a la sentencia. Ya no hay nada más que decir, nada más que repartir. El botín tiene dueña. Levanto la vista y miro mi propio reflejo, distorsionado y borroso, en la superficie pulida de la mesa. Veo una figura encorvada, una mancha oscura y sin forma. No reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. Es una extraña, una viuda despojada, un apéndice olvidado en el testamento de su propio marido, una nota a pie de página en la historia de amor de otra. El aire se vuelve irrespirable. Cada partícula de oxígeno parece haberse consumido. Siento un mareo repentino, una oleada de vértigo que me obliga a aferrarme a los brazos de la silla para no caer. La habitación empieza a girar lentamente. Los contornos de los muebles se desenfocan. El rostro triunfante de Sonia se convierte en una mancha pálida, y el murmullo de la calle, que se filtra a través de los gruesos cristales, suena lejano, como si viniera de otro mundo. Todo mi ser se concentra en un único pensamiento, una verdad tan clara y afilada como un fragmento de cristal. Se acabaron las excusas, las esperanzas vanas, la negación piadosa que me había mantenido a flote durante tanto tiempo. La realidad estaba aquí, servida en una bandeja de caoba y con el sello de un notario. Fue en ese instante, en medio del olor a victoria ajena y a papel sellado, que comprendí que mi vida ya no me pertenecía. Claro, aquí tienes el texto para el bloque Acto 2, pasado y contexto, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones. El recuerdo de aquella casa, la de Gredos, me golpea con la fuerza de una ola helada, arrastrándome lejos de este despacho y de este momento.
Me transporta a una cocina con el suelo de cemento agrietado y una única bombilla que colgaba del techo parpadeando. Teníamos 28 años. Ricardo acababa de gastar hasta el último céntimo de la herencia de su padre en 6 hectáreas de tierra yerma que nadie quería. Aquí, Elena, aquí vamos a plantar nuestro futuro, me dijo aquella primera noche, con los ojos brillando con una fiebre que era una mezcla de pánico y esperanza. El aire olía a leña quemada y a la sopa de sobre que era todo lo que podíamos permitirnos cenar. Estábamos aterrados, agotados, y éramos dueños de un pedazo de tierra inútil y de un sueño desmesurado. Pero estábamos juntos. Sus manos, ya ásperas por el primer día de trabajo, buscaron las mías sobre la mesa de pino sin barnizar, y en ese contacto, en la presión de sus dedos contra los míos, sentí que podíamos con todo, que la palabra nuestro era un conjuro mágico capaz de convertir el polvo en oro. Construimos esa vida con las manos, literalmente. No había dinero para tractores ni jornaleros al principio. Éramos Ricardo y yo contra la arcilla y las piedras. Recuerdo el dolor en mi espalda al final de cada jornada, un fuego sordo que me impedía dormir. Recuerdo mis manos, agrietadas y sangrantes por las vides, manchadas de una tierra que se negaba a ser domada. Renuncié a mi plaza de maestra interina en el pueblo, una seguridad que mi madre me suplicó que no abandonara. Es temporal, hasta que arranquemos, le decía a ella, y me lo decía a mí misma. Pero los meses se convirtieron en años. Mi mundo se redujo al ciclo de la vid, podar, abonar, vendimiar, y no me importaba. Cada cepa que plantábamos, cada surco que abríamos, era un ladrillo más en el edificio de nuestra vida. Las noches caíamos en la cama como piedras, demasiado cansados para hablar, pero nos dormíamos abrazados, con el olor a tierra metido en la piel, en el pelo, en el alma. Era un cansancio honesto, un agotamiento que construía algo tangible. El primer éxito nos supo a gloria bendita. Fue una pequeña cooperativa de la zona la que nos compró toda la cosecha del 4º año. Recuerdo a Ricardo entrando en la cocina, agitando el talón bancario en el aire como si fuera un trofeo de guerra. Aquella noche abrimos una de nuestras propias botellas, un vino joven y áspero que para nosotros era el mejor del mundo. Nos sentamos en el porche que habíamos construido con nuestras propias manos y brindamos por Viñedos del Sol, el nombre que habíamos pintado en un cartel de madera a la entrada del camino. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar, de una forma tan sutil que al principio no le di importancia. Ricardo empezó a hablar de inversiones, de contactos. Compró un coche mejor, ropa más cara. Hay que dar una imagen, Elena. El negocio lo exige, decía. Y yo asentía, porque confiaba en él, porque su sueño era mi sueño. Fue en una de esas cenas de negocios donde apareció Sonia por primera vez, como esposa de un distribuidor. Recuerdo su sonrisa perfecta y sus ojos que lo evaluaban todo, especialmente el reloj nuevo de Ricardo. La primera traición no fue con el cuerpo, fue con el tiempo que empezó a robarle a nosotros para dárselo a los negocios. Las cenas se alargaban, los viajes de fin de semana se hicieron frecuentes. Yo me quedaba sola en la casa de campo, gestionando a los trabajadores que ahora sí podíamos permitirnos, supervisando la bodega, criando a nuestros 2 hijos. Me decía a mí misma que era el precio del éxito, que su sacrificio en la ciudad era tan válido como el mío en el campo. Pero una soledad fría empezó a instalarse en mi pecho, una compañera silenciosa en las largas noches de invierno. Él llamaba, siempre tarde, con la voz cansada y un fondo de ruidos de restaurante o de música que no encajaban con una reunión de trabajo. Yo nunca preguntaba demasiado. Tenía miedo de la respuesta. El miedo es un carcelero muy eficaz. Te encierra en una celda de silencio y te convence de que es por tu propia seguridad, para proteger lo que tanto te ha costado construir. Así que callaba y fingía creerle. El hospital fue el primer escenario de la fractura real, la que ya no se podía disimular con una excusa o una sonrisa forzada. Nuestro hijo pequeño, Marcos, se cayó de un árbol y se rompió el brazo de mala manera, una fractura abierta. Pasé 8 horas en una sala de urgencias que olía a desinfectante y a miedo. 8 horas sola, con el niño llorando de dolor y yo intentando no derrumbarme. Llamé a Ricardo docenas de veces. El teléfono comunicaba o saltaba el buzón de voz. Apareció casi a medianoche, cuando Marcos ya estaba en una habitación, sedado y con el brazo escayolado. Ricardo entró oliendo a vino caro y a ese perfume dulzón que yo aún no asociaba con nadie en concreto, pero que ya empezaba a odiar.
No me miró a los ojos. Se acercó a la cama del niño, le acarició el pelo y dijo: «Vaya campeón estás hecho». Luego se giró hacia mí, y su primera pregunta no fue por el niño. Fue: «¿Has cenado?». La pregunta era tan banal, tan fuera de lugar, que me dejó sin aire. En ese momento comprendí que vivíamos en realidades paralelas. Él en la suya, de éxito y cenas importantes, yo en la mía, de huesos rotos y esperas solitarias. Después de aquello, la manipulación se convirtió en su herramienta principal. Cualquier intento por mi parte de hablar, de expresar mi soledad o mis sospechas, era recibido con una ofensiva de chantaje emocional. ¿No ves todo lo que hago por esta familia? ¿Crees que me gusta pasarme la vida en reuniones lejos de vosotros?, me decía, con un tono de mártir perfectamente ensayado. Me hacía sentir culpable por dudar, egoísta por pedir más de su tiempo. Me acusaba de ser la esposa desconfiada, la que no entendía la presión del negocio. Y lo peor es que a veces casi me convencía. Cuestionaba mi propia percepción de la realidad. Quizás estaba exagerando. Quizás el cansancio me hacía ver fantasmas donde no los había. Sonia se convirtió en una buena amiga de la familia, una presencia constante en cenas y celebraciones. Yo la observaba, la forma en que le tocaba el brazo a Ricardo al reírse, la complicidad en sus miradas, y sentía un veneno helado recorrer mis venas. Pero cuando levantaba la vista, me encontraba con los ojos de Ricardo, fríos y acusadores, advirtiéndome en silencio que no montara una escena. Las finanzas fueron el siguiente territorio que me fue arrebatado. Al principio llevábamos las cuentas juntos en la mesa de la cocina. Cada factura, cada ingreso, cada gasto. Pero a medida que la empresa creció, Ricardo contrató a un gestor. «Es demasiado complejo para ti, cariño. Tú dedícate a lo importante, a la calidad del vino», me dijo. Sonaba como un halago, pero era una degradación. Me apartó sutilmente de todas las decisiones económicas. Las reuniones en el banco se convirtieron en algo que él hacía solo. Un día, por casualidad, vi un extracto bancario de una cuenta en Zúrich que no reconocí. Cuando le pregunté, su reacción fue furibunda. Me acusó de fisgonear en sus papeles, de no confiar en él. «Es una cuenta de la empresa para operaciones internacionales, cosas que no entenderías», gritó. El portazo que dio al salir de la casa retumbó en cada rincón y en mi alma. Me sentí estúpida, ingenua. Me había dejado relegar al papel de intendente de la finca, mientras él construía un imperio financiero del que yo no sabía nada. Un imperio que, ahora lo sé, estaba diseñando para otra reina. La casa de mis padres, tras su muerte, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Yo quería conservarla. Estaba llena de los recuerdos de mi infancia, del olor a bizcocho de mi madre y a tabaco de pipa de mi padre. Era mi único refugio emocional fuera de los viñedos. Ricardo, sin embargo, insistió en venderla. «Es un gasto inútil, Elena. El dinero de la venta nos vendrá muy bien para la nueva maquinaria de embotellado», argumentaba con una lógica aplastante que no dejaba espacio para el sentimentalismo. Sonia, por supuesto, le apoyó. «Ricardo tiene razón, Elena. No hay que aferrarse al pasado. Hay que mirar al futuro», dijo, con esa voz melosa que usaba para dar sus puñaladas. Me sentía acorralada entre la lógica empresarial de mi marido y el falso apoyo de su amante. Luché durante meses, pero estaba agotada. Mi resistencia se fue desgastando con cada suspiro de impaciencia de Ricardo, con cada mirada compasiva de Sonia. Al final, cedí. Firmé los papeles de la venta en una notaría muy parecida a esta, sintiendo que estaba vendiendo la última parte de mí que no le pertenecía a él, que no estaba manchada por nuestra vida en común. El día que enterramos a mi madre fue uno de los más fríos de mi vida, y no solo por el viento helado que barría el cementerio. Ricardo estuvo a mi lado, sí, pero era una presencia física sin calor. Sostenía mi brazo con una corrección formal, como si estuviera cumpliendo con un deber social. Su mente estaba en otro sitio. Lo supe porque su teléfono no dejó de vibrar en el bolsillo de su abrigo durante toda la ceremonia. No lo cogió, pero la vibración era un recordatorio constante de que su mundo, el de verdad, seguía girando fuera de mi dolor. Durante el velatorio en casa, mientras yo recibía el pésame de familiares y amigos, le vi escabullirse al jardín para hablar por teléfono. Me acerqué a la ventana y le vi paseando entre los rosales de mi madre, hablando en susurros, con una media sonrisa en los labios. No necesitaba oír la conversación para saber con quién hablaba. Era Sonia,
consolándole a él de mi pena. La obscenidad de esa imagen, él sonriendo en mi jardín mientras el cuerpo de mi madre aún estaba de cuerpo presente, me rompió algo por dentro. Fue una profanación. La renuncia se instaló en mí como una enfermedad crónica. Dejé de luchar, dejé de preguntar. El cansancio emocional era tan profundo que cualquier confrontación me parecía un esfuerzo sobrehumano, inútil. Me convertí en una espectadora de mi propia vida. Les observaba a los dos, a Ricardo y a Sonia, en las reuniones familiares, en las fiestas de la vendimia. Se habían vuelto expertos en la discreción pública, pero yo conocía su lenguaje secreto, el roce de una mano, la mirada sostenida un segundo más de lo necesario, la risa compartida por un chiste que yo no entendía. Me movía entre ellos como un fantasma, sirviendo el vino, asegurándome de que los invitados estuvieran bien atendidos, cumpliendo mi papel de anfitriona perfecta, mientras por dentro me deshacía en 1000 pedazos. La gente nos veía como el matrimonio perfecto, el ejemplo del éxito hecho a base de esfuerzo. Nadie veía las grietas, la podredumbre que se extendía bajo la superficie brillante. Y yo, por vergüenza, por proteger a mis hijos, por un retorcido sentido de la lealtad a lo que un día fuimos, ayudaba a mantener la fachada. Cometí errores, lo sé. Mi mayor error fue amar la idea de lo que habíamos construido más que a mí misma. Amaba la historia del joven matrimonio que levanta un imperio de la nada, y me aferré a esa narrativa con uñas y dientes, incluso cuando la realidad me gritaba que la historia había terminado hacía mucho tiempo. Me equivoqué al pensar que mi silencio compraría la paz. No compró la paz, compró tiempo para que él afianzara su otra vida y planificara mi desahucio. Me equivoqué al creer que si aguantaba, si era la esposa comprensiva y leal, él acabaría por darse cuenta de lo que estaba perdiendo. Pero él no estaba perdiendo nada, al contrario. Tenía lo mejor de los dos mundos, la estabilidad y la reputación que yo le proporcionaba, y la pasión y la novedad que le daba ella. Yo era la infraestructura, la empresa que funcionaba en segundo plano. Ella era el lujo, el dividendo que disfrutaba. Mi amor se convirtió en una forma de autolesión, un sacrificio diario en un altar donde ya no se veneraba a ningún dios que yo reconociera. Hubo decisiones tomadas en el límite absoluto de mi resistencia. Recuerdo una noche, nuestro 30º aniversario. Él había olvidado la fecha, por supuesto. Yo había preparado una cena especial en la cocina de la casa de campo, intentando recrear la magia de los primeros años. Esperé hasta las 11. Cuando llegó, ni siquiera se dio cuenta de la mesa puesta. Dejó las llaves sobre la encimera y dijo: «Estoy agotado, me voy a la cama». No le dije nada. No grité, no lloré. Simplemente apagué las velas una a una, con un pulso extrañamente firme. Mientras lo hacía, tomé una decisión. No me iría, no le daría esa satisfacción. No abandonaría el lugar que yo había construido con mi sudor y mis lágrimas. Me quedaría, pero ya no como su esposa en el sentido emocional de la palabra. Me quedaría como una socia silenciosa, como la guardiana de las raíces de aquel lugar. Fue una decisión fría, nacida de la más absoluta desolación. Dejar de esperarle fue, en cierto modo, una liberación, la liberación de los muertos. La traición familiar fue la estocada final, la que me demostró que estaba completamente sola. Mi propio hermano, a quien Ricardo había dado un puesto de responsabilidad en la bodega, sabía lo de Sonia. Lo supe por una conversación que escuché sin querer entre él y mi cuñada. Hablaban de la situación de Ricardo, con una naturalidad que me revolvió el estómago. Se compadecían de mí, pero también justificaban a Ricardo. «Elena se ha dejado mucho, se ha centrado solo en el campo, no se ha cuidado», dijo mi cuñada. «Y Ricardo necesita a alguien que esté a su nivel ahora», añadió mi hermano. No me defendió. No le dijo que esa mujer dejada era la que había levantado esa maldita empresa junto a su marido. En ese momento sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La complicidad de mi propia sangre en mi humillación fue más dolorosa que la propia infidelidad. Eran testigos silenciosos, cómplices de mi borrado, y su traición envenenó los últimos lazos de confianza que me quedaban en el mundo. Me aislaron en mi propio dolor. El foro judicial, un lugar que nunca imaginé pisar, se convirtió en otro escenario de mi derrota. No fue por un divorcio, sino por algo mucho más retorcido. Ricardo, aconsejado por Sonia, decidió crear una nueva estructura societaria para la empresa, un entramado de holdings y filiales diseñado, según él, para optimizar impuestos. Me hizo firmar decenas de documentos que no entendía, llenos de una jerga legal que me resultaba impenetrable. «Firma aquí, Elena, es pura burocracia», me decía con impaciencia. Y yo firmaba. Firmaba porque estaba demasiado cansada para discutir, porque una parte de mí ya se había rendido.
En ese edificio gris, de pasillos fríos y eco de pasos ajenos, firmé, sin saberlo, la transferencia de poder. Cedí el control legal de lo que había ayudado a crear. Le entregué las armas legales para que pudiera despojarme de todo, como efectivamente ha hecho. Mi firma en aquellos documentos no fue un acto de confianza, fue el acta de mi rendición incondicional, sellada ante un funcionario indiferente. La última conversación real que tuvimos fue en el coche, volviendo de una de esas cenas de sociedad a las que me obligaba a asistir. Yo había bebido una copa de vino más de la cuenta y el alcohol me dio un falso coraje. Le pregunté directamente, ¿la quieres? No dije su nombre, no hacía falta. Él no apartó la vista de la carretera. Sus nudillos se pusieron blancos sobre el volante de cuero. Hubo un silencio largo, espeso, lleno de todas las palabras que nunca nos habíamos dicho. Finalmente, respondió, con una voz tan baja que apenas pude oírla por encima del motor. Es diferente, Elena. Lo nuestro es la familia, la empresa. Es sólido. No dijo que no la quería, dijo que era diferente. Y en esa palabra, diferente, estaba toda la verdad. Yo era la solidez, la costumbre, el cimiento. Ella era la emoción, la vida, el deseo. Yo era el pasado y el presente funcional. Ella era el futuro anhelado. Sentí un frío glacial extendiéndose desde mi pecho a todo mi cuerpo. Me apoyé en la ventanilla, sintiendo el cristal helado contra mi frente, y no volvimos a hablar en todo el trayecto. Los últimos años de su vida, Ricardo se convirtió en un extraño que dormía en mi misma casa. Compartíamos espacios, pero no vidas. Nos cruzábamos en el pasillo con un «buenos días» cortés. Nos sentábamos en extremos opuestos de la mesa del comedor. El silencio entre nosotros era un muro, grueso e insonorizado. A veces, por la noche, le oía hablar por teléfono en voz baja en su despacho. Era ella, siempre ella. Su risa se filtraba por debajo de la puerta y llegaba hasta mí como un insulto. Yo me metía en la cama, en el lado que siempre había sido el mío, y me abrazaba a mí misma, intentando generar un calor que ya no existía. Me concentraba en mi respiración, en el latido de mi propio corazón, recordándome que seguía viva, aunque me sintiera muerta por dentro. Vivir con la prueba constante de la traición bajo tu mismo techo es una forma de tortura lenta, una erosión diaria de tu dignidad y tu autoestima. Te acostumbras al dolor. Se convierte en un ruido de fondo en tu existencia. El diagnóstico cayó sobre nosotros como una sentencia. Cáncer de páncreas. Agresivo. Terminal. 6 meses de vida, le dijo el médico. En ese momento, en la fría consulta del hospital, vi el pánico puro en los ojos de Ricardo por primera vez en décadas. El hombre invencible, el constructor de imperios, era de repente un ser humano aterrorizado y frágil. Una parte de mí, la esposa de 30 años, sintió una punzada de compasión. Quise cogerle la mano, decirle que estaríamos juntos en esto. Pero entonces él desvió la mirada y vi que no me buscaba a mí. Su instinto no fue apoyarse en la mujer que había estado a su lado desde el principio, sino buscar con la mirada el teléfono, la conexión con su otra vida. En ese instante, cualquier atisbo de compasión se secó dentro de mí. Comprendí que incluso ante la muerte, yo ya no era su refugio. Sonia se instaló en nuestra vida de forma oficial, bajo la excusa de ayudar a cuidar de un amigo enfermo. Mi casa fue invadida. La casa familiar se transformó en un teatro del absurdo. Sonia dirigía la función con una eficacia implacable. Se encargaba de la medicación de Ricardo, hablaba con los médicos, filtraba las llamadas. Lo hizo con una actitud de abnegación y sacrificio que engañaba a todo el mundo, excepto a mí. Yo veía la verdad. Estaba asegurando su posición, marcando su territorio, convirtiéndose en la viuda indispensable antes incluso de que él muriera. Yo fui relegada al papel de extra, de enfermera de segundo rango en mi propia casa. Mis opiniones eran ignoradas, mis cuidados rechazados sutilmente. «No te preocupes, Elena, yo me encargo, tú descansa», me decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me robó hasta el derecho a cuidar del hombre con el que había compartido mi vida. Me robó sus últimos meses, sus últimas conversaciones, convirtiéndolos en un prólogo de su herencia. Fue la humillación más calculada y cruel de todas. Recuerdo una tarde, una de las últimas en las que Ricardo estuvo consciente. Yo estaba sentada junto a su cama, cambiándole el paño húmedo de la frente. Abrió los ojos y me miró. Había una lucidez en su mirada que hacía semanas que no veía. «Elena», susurró, y su voz era un hilo. Me incliné, esperando. No sé, una disculpa, una palabra de afecto, un reconocimiento de todo lo que habíamos sido. Pero lo que dijo fue: «Asegúrate de que Sonia...». De que no le falte de nada.
se me heló la sangre. Incluso al borde de la muerte, su última preocupación era ella. No nuestros hijos, no yo, ella. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. El nudo en mi garganta era una piedra. Me levanté y salí de la habitación. Caminé hasta la cocina, la misma cocina donde habíamos soñado nuestro futuro 30 años atrás, y me apoyé en la encimera, luchando por respirar. El edificio entero de mi vida, construido con tanto esfuerzo, se había derrumbado sobre mí. No quedaban más que ruinas. El día de su muerte, la casa se llenó de un silencio antinatural. Sonia se encargó de todas las gestiones con la funeraria, con una entereza que todos admiraron. Yo me encerré en mi cuarto, incapaz de enfrentarme a las condolencias hipócritas y a su papel de viuda oficial. Me sentía vacía, hueca. No sentía dolor por su pérdida, sentía el dolor por la pérdida de mi vida entera, de la mujer que fui, de los sueños que se convirtieron en cenizas. El amor se había transformado en una cicatriz tan vieja y profunda que ya no dolía, solo quiraba de la piel, recordándome la herida. Miré por la ventana y vi el roble que plantamos en nuestro 10º aniversario. Sus ramas estaban desnudas por el invierno, un esqueleto oscuro contra el cielo gris, como yo, un esqueleto despojado de todo lo que le había dado vida y significado. La muerte de Ricardo no fue un final, fue simplemente una confirmación de un final que había ocurrido muchos años antes. El banco fue una experiencia surrealista. Fui a intentar acceder a nuestras cuentas comunes para pagar los gastos del funeral y me encontré con que estaban bloqueadas. El director de la sucursal, un hombre joven que me trató con una amabilidad condescendiente, me informó de que, como cotitular, el señor Rivas había dejado instrucciones muy específicas que se activaban tras su fallecimiento. «Tendrá que esperar a la lectura del testamento, señora. Lo siento», me dijo, sin parecer sentirlo en absoluto. Salí del banco a la calle, aturdida. La gente pasaba a mi lado, riendo, hablando por el móvil, viviendo sus vidas normales. Para el mundo, nada había cambiado, pero para mí, acababan de cerrarme la puerta de mi propia casa financiera. Estaba a la intemperie, sin acceso al dinero que yo misma había ayudado a ganar. Fue la primera bofetada de la realidad post-Ricardo, la primera señal de lo meticulosamente que había planeado mi exclusión. Me sentí como una idiota, una completa y absoluta ingenua. Los días entre la muerte y la lectura del testamento los pasé vagando por la casa como un alma en pena. Sonia se había ido, supongo que a su propio apartamento, dejándome sola con los fantasmas. Cada objeto me hablaba de una mentira. El sillón donde él se sentaba a leer, el juego de copas que compramos en nuestro primer viaje a Italia, las fotos de nuestros hijos en las paredes. Todo estaba contaminado. Empecé a limpiar, a empaquetar sus cosas, en un intento desesperado por purgar su presencia, por reclamar mi espacio. Fue una tarea mecánica, febril. Vacié sus armarios, sus cajones, su despacho. Cada traje, cada libro, cada papel era un recordatorio de la vida que se había desvanecido. No lloré. Estaba más allá de las lágrimas. Solo sentía una rabia fría, una determinación helada de borrarlo todo, de empezar de cero, aunque no tuviera ni idea de cómo hacerlo. Era un acto de supervivencia, un intento de arrancar la mala hierba antes de que me asfixiara por completo. La víspera de la cita con el notario, encontré una caja de zapatos escondida en el fondo de su armario, debajo de un montón de mantas viejas. No era una caja de zapatos cualquiera, era la caja de las primeras zapatillas de deporte de nuestro hijo mayor. Dentro no había... Claro. Aquí tienes el texto para el bloque Acto 3, Clímax emocional y revelación, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones. Dentro no había zapatillas de deporte. Había cartas. Decenas de cartas atadas con una cinta de seda azul desvaída. Eran mis cartas, las que yo le escribí durante el primer año, cuando él tuvo que ir a Burdeos a aprender de otros viticultores, y yo me quedé sola al frente de aquel erial.
Cartas escritas con la letra torpe de una campesina, llenas de detalles sobre el clima, sobre la primera yema que brotó, sobre cuánto le echaba de menos. Y debajo estaban las suyas, las que él me escribió a mí. Las leí todas anoche, sentada en el suelo frío de su vestidor, hasta que el sol empezó a clarear por la ventana. Leí sobre su soledad, sobre sus miedos, sobre cómo mi nombre era lo único que le anclaba a la realidad en una tierra extraña. Y en ninguna de esas cartas, en ninguna de esas palabras escritas con la tinta de la verdad y la distancia, había rastro del hombre que me había borrado de su propia vida. Eran las palabras de un extraño, de un fantasma que yo había amado con cada fibra de mi ser. Y el dolor de esa memoria, tan pura y tan muerta, era infinitamente más aguda que la humillación que estaba viviendo ahora. Y ahora, en este despacho, el eco de esas cartas se desvanece bajo el peso del presente. El listado ha terminado. El señor Jiménez ha dejado el último folio sobre la mesa y el sonido ha sido definitivo, como el de la tierra cayendo sobre un ataúd. Se ha hecho un silencio que es peor que cualquier ruido, un silencio que confirma que ya no existo en la ecuación. Siento el frío del cuero de la silla no solo en mi espalda, sino en mis huesos. Es un frío que me cala, que me paraliza. Mi cuerpo entero parece haberse rendido, encogido sobre sí mismo, esperando el golpe final. La habitación huele a victoria ajena, y ese olor me provoca náuseas. Cierro los ojos y todo da vueltas. El rostro satisfecho de Sonia, la madera oscura, la grieta en la pared, todo se funde en un remolino de desprecio y derrota. Mi respiración es un hilo de aire que apenas logra entrar en mis pulmones. Estoy siendo borrada, tachada, anulada. Y lo peor es que una parte de mí, la más cansada, la más herida, casi lo acepta, casi se deja llevar por la corriente hacia la nada. Pero entonces el notario carraspea. Es un sonido diferente esta vez. No es un tic nervioso, es un preludio. Levanta la vista de los papeles y por primera vez desde que hemos llegado, su mirada no es neutra. Hay algo en ella, una sombra de incomodidad, expectación. Hay algo más, dice, y su voz, aunque sigue siendo monótona, tiene un peso nuevo. Las palabras flotan en el aire denso, cargadas de una electricidad que antes no existía. Sonia, que ya estaba empezando a recoger su bolso de piel carísimo, se queda inmóvil. Su cabeza se ladea, como un animal depredador que detecta un movimiento inesperado en su presa. ¿Algo más?, repite, y su tono ya no es arrogante, sino afilado, impaciente. Un escalofrío me recorre la columna vertebral, un presentimiento helado y sin forma que me obliga a abrir los ojos y a clavar la vista en el hombrecillo gris que de repente parece ostentar todo el poder del mundo en sus manos pequeñas y pálidas. De una carpeta de cartón manila que hasta ahora había permanecido cerrada, el señor Jiménez extrae un sobre. No es un sobre de oficina, es grueso, de papel crema de alta calidad, y está sellado, sellado con un lacre rojo oscuro, como una gota de sangre coagulada. Mi corazón, que latía con un ritmo lento y pesado, da un vuelco tan violento que me deja sin aire por un segundo. Siento un golpe sordo en el pecho, un dolor físico, porque en el anverso del sobre, escrita con una caligrafía inconfundible, una caligrafía que yo conocía mejor que la mía propia, hay una única palabra, un nombre, mi nombre, Elena. Verlo allí, escrito por su mano, en ese contexto, es como ver a un fantasma. Es una comunicación directa desde el más allá, un mensaje que ha viajado a través de la muerte para llegar a esta sala. El repiqueteo de las uñas de Sonia ha cesado. El único sonido ahora es el de mi propia sangre, rugiendo en mis oídos como un mar embravecido. El notario toma un pequeño abrecartas de la mesa y con un gesto preciso y casi quirúrgico rompe el sello de lacre. El sonido, un pequeño crujido seco, resuena en la habitación como si fuera un disparo. El silencio que le sigue es absoluto, sagrado y terrible. Desdobla con cuidado la única hoja que hay dentro y se aclara la garganta por última vez. Cuando empieza a leer, su voz ya no es la de un funcionario. Es un mero vehículo,
un canal para unas palabras que no le pertenecen. Mi querida Elena, comienza, y esas 3 palabras, pronunciadas en la quietud de mi desposesión, me golpean con la fuerza de una revelación. Un temblor incontrolable se apodera de mis manos, que siguen ocultas en mi regazo. Es un temblor que nace en lo más profundo de mí, una vibración que sacude los cimientos de la mujer rota que creía ser. El aire se vuelve denso, casi sólido, y me cuesta una eternidad tomar la siguiente bocanada. Si estás leyendo esto, es que he sido el cobarde que siempre temí ser. Te pido perdón, aunque sé que el perdón no sirve para remendar un alma rota, y yo rompí la tuya, día a día, en silencio. La confesión es tan directa, tan brutalmente honesta, que me deja paralizada. Es la validación de cada lágrima no llorada, de cada grito ahogado en la almohada, de cada noche de soledad. Escucho un bufido a mi lado. Es Sonia. ¿Qué es esta estupidez? Pase a lo importante. ¿Qué lega este melodrama? Suelta, con la voz cargada de un veneno impaciente. Pero el notario ni siquiera la mira. Sus ojos están fijos en el papel, como si las palabras tuvieran una fuerza gravitacional propia. Y continúa leyendo, impertérrito, prestando su voz al hombre que yo creía haber perdido para siempre, no solo por la muerte, sino por la traición. Y en ese instante, la dinámica de poder en la sala se inclina, lenta e inexorablemente, como un barco que empieza a zozobrar. Le he dejado a Sonia todas las cosas que compramos juntos, la casa, el dinero, los lujos. Se lo he dejado todo, porque ella es una mujer que ama las cosas. Y yo, en mi ceguera, creí que las cosas podían llenar el vacío que yo mismo había creado. Pero las cosas, Elena, no tienen memoria. Cada palabra es un cincel que esculpe una nueva realidad. La verdad, dicha demasiado tarde, es una forma extraña de justicia. No repara el daño, pero lo nombra, lo expone a la luz, le quita el poder que tenía en la oscuridad del silencio. Siento como la náusea empieza a remitir, reemplazada por una extraña calma, una quietud atenta. Estoy escuchando el epitafio de mi matrimonio, pero también, quizás, el prólogo de algo nuevo. El perfume de Sonia, que antes me asfixiaba, ahora me parece simplemente vulgar, un olor artificial que intenta enmascarar algo vacío, algo sin sustancia, como las cosas que acaba de heredar. El notario hace una pausa, respira hondo y continúa. Tú y yo no construimos cosas. Tú y yo construimos una vida, desde la nada. Recuerdo el olor a tierra mojada de nuestra primera cosecha, tus manos agrietadas junto a las mías. Recuerdo el sabor del primer vino que hicimos, un desastre, y cómo nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Recuerdo el sonido de tu risa en la cocina al amanecer. Esos son los cimientos de todo lo que tuve, de todo lo que fui. Y entonces, una única lágrima, caliente y pesada, se desliza por mi mejilla. No es una lágrima de tristeza, es de reconocimiento. Ha recordado, en medio de toda la mentira, de toda la podredumbre, el recuerdo de la verdad ha sobrevivido. Ha validado mi trabajo, mi sacrificio, mi amor. Ha reconocido que yo no era un mueble más en la casa, sino la arquitecta, la constructora, el cimiento. Y ese reconocimiento póstumo es un bálsamo que empieza a cerrar heridas que yo creía incurables. Si esta verdad, esta confesión póstuma que lo cambia todo, te ha tocado de alguna forma, deja un me gusta ahora. Ese simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad, porque a veces lo único que necesitamos para empezar a sanar no es que nos devuelvan lo que perdimos, sino que alguien reconozca que existió, que fue real, que nuestro esfuerzo y nuestro amor dejaron una huella imborrable en el mundo, aunque fuera en el corazón de una sola persona, incluso cuando esa persona ya no está para decírnoslo a la cara. Es un eco que nos confirma que no hemos vivido en vano, que nuestra historia, a pesar de todo el dolor, importó, y ese eco, por débil que sea, puede ser suficiente para darnos la fuerza para dar el siguiente paso, para salir de la habitación donde nos tenían encerrados. Y entonces llega el golpe de gracia, la frase que lo cambia todo. Por eso, a Sonia le dejo la cáscara. Los ladrillos, los billetes, el brillo frío del oro, son suyos. Pero a ti, Elena, te dejo el alma de todo, te dejo la empresa.
Viñedos del Sol no es un conjunto de activos, es nuestro apellido, es tu sudor y mis sueños, y es tuya, enteramente tuya. Siento un vértigo tan intenso que tengo que aferrarme con fuerza a los brazos de la silla. La habitación parece expandirse y contraerse a mi alrededor. El aire no me llega a los pulmones, no por angustia, sino por puro shock. La justicia, cuando llega, no siempre lo hace de la forma que esperamos. No es un castigo para el culpable, sino una restitución para el inocente. No me ha devuelto mi matrimonio, no ha borrado los años de dolor, pero me ha devuelto mi identidad, mi trabajo, mi legado. Me ha devuelto el nombre que yo misma ayudé a forjar en la tierra. Un sonido gutural, un jadeo ahogado que es casi un grito, sale de la garganta de Sonia. No, no puede ser. La empresa estaba a su nombre. Los papeles, las escrituras, todo. Su voz es un chillido agudo, despojado de toda su melodía artificial. Es la voz desnuda de la codicia frustrada. El señor Jiménez levanta la vista del papel por encima de sus gafas y la mira directamente. Su expresión es impasible, la de un funcionario que se limita a constatar los hechos. Las acciones principales, el 90% del fideicomiso original, siempre estuvieron a nombre de usted, señora, dice, y por primera vez se dirige a mí con un respeto que no es formal, sino genuino. A su nombre de soltera, Elena Castillo. Su marido lo constituyó así el primer año, nunca lo modificó. La revelación es un trueno. No fue una decisión de última hora, un arrepentimiento en el lecho de muerte. Fue un acto de justicia planificado desde el principio, una red de seguridad que él mismo tejió para mí, incluso mientras se dedicaba a destruirnos. La carta termina, y la voz del notario vuelve a ser un murmullo. Ella tendrá la casa, pero tú tienes el hogar que creamos. Ella tendrá el dinero, pero tú tienes el valor del trabajo que lo generó. Ella tendrá mis cenizas, si las quiere, pero tú, Elena, tú siempre tuviste mi corazón, aunque yo fuera demasiado idiota para saber cómo cuidarlo. Y la última línea es como un susurro que atraviesa el tiempo y el espacio. Vive, Elena, vive libre, te lo debo. El notario dobla la hoja con cuidado y la vuelve a meter en el sobre, y entonces se hace el silencio, pero es un silencio completamente diferente al de antes. Ya no es un silencio de humillación y derrota, es un silencio de asombro, de revelación, un vacío donde antes estaba la tensión, y en ese vacío, por primera vez en muchos años, hay espacio para mí, espacio para respirar, espacio para ser. Levanto la vista y la miro a Sonia. Su rostro es una máscara de incredulidad, rabia e impotencia. El maquillaje perfecto no puede ocultar la palidez cerosa de su piel, la contracción fea de su boca. El rojo agresivo de sus uñas parece ahora patético contra los nudillos blancos de sus puños apretados sobre la mesa. Todo su poder, todo su brillo, toda su seguridad se han evaporado en el aire de esta sala. Se ha quedado con la cáscara, como decía la carta, un puñado de propiedades vacías y dinero sin alma. De repente, no siento odio por ella, ni siquiera siento lástima, no siento nada, es insignificante. Una extraña codiciosa sentada en una habitación que, de repente, se le ha quedado demasiado grande, demasiada vacía. Su victoria se ha convertido en cenizas en su boca, y yo, que entré aquí sintiéndome como un fantasma, ahora soy la única persona real en esta sala. Me pongo de pie, mis piernas tiemblan un poco, pero no por debilidad. Es la vibración de la energía que vuelve a fluir por un cuerpo que ha estado demasiado tiempo dormido. Siento mi columna vertebral erguirse, como si me hubieran quitado un peso de encima que llevaba décadas soportando. No recojo mi bolso, no miro al notario y, sobre todo, no la miro a ella. No necesita mi mirada, ni mi desprecio, ni mi triunfo. No necesita nada de mí. Camino hacia la cuelta con pasos lentos, deliberados. Cada paso es una afirmación. Cada paso me aleja de la mujer que fui, la que aguantaba en silencio, la que pedía amor con la mirada. Al llegar a la puerta, mi mano se posa sobre el picaporte de latón frío, y por primera vez en 30 años, siento que la puerta que estoy a punto de abrir no me la está abriendo nadie, la estoy abriendo yo. Y al otro lado no está el futuro que él planeó para mí, sino el que yo decida construir. Claro, aquí tienes el texto para el bloque Acto 4, Justicia y Resolución, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones. Giré el picaporte de latón, frío y sólido bajo mi mano temblorosa, y empujé la puerta. El aire de la calle me golpeó en la cara,
un soplo frío y limpio que olía a la vida real, a gases de escape, a castañas asadas de un puesto cercano, a la humedad de un invierno incipiente en Madrid. Era un aire anónimo, indiferente, y por eso mismo era el aire más puro que había respirado en décadas. Llené mis pulmones con una bocanada tan profunda que me dolió el pecho, como si mis alvéolos, acostumbrados al aire viciado y denso de la mentira, se estuvieran expandiendo por primera vez. Fue un dolor bueno, un dolor de despertar, de estirar un músculo atrofiado por el desuso. Dejé atrás el olor a papel sellado, a madera de caoba y al perfume empalagoso de Sonia. No me giré. No necesitaba ver su rostro descompuesto para saborear este momento. Esta victoria no era sobre ella, era sobre mí. Era la primera bocanada de aire de mi nueva vida, y era un aire que no le pertenecía a nadie más que a mí. Empecé a caminar sin rumbo, dejándome llevar por el flujo de la gente en la acera, las luces de los coches, las voces de los transeúntes, el murmullo constante de la ciudad, todo me llegaba como a través de un cristal. El mundo exterior seguía siendo el mismo, pero mi universo interior había sufrido un cataclismo. No sentía una alegría eufórica, no era una explosión de felicidad, era algo mucho más profundo y silencioso, la ausencia de peso. Durante 30 años había cargado con el peso de la sospecha, de la humillación silenciosa, del esfuerzo no reconocido, del amor no correspondido. Era un fardo tan pesado y tan constante que ya me había acostumbrado a su presencia, a caminar encorvada bajo su carga, y de repente ya no estaba. Sentía la espalda recta, los hombros ligeros. Era una sensación extraña, casi un mareo, como el de un buzo que sube demasiado rápido a la superficie. Miré mi reflejo en el escaparate de una tienda y vi a una mujer con un abrigo de lana deshilachado, pero por primera vez en mucho tiempo sus ojos no estaban vacíos. No podía volver a la casa de Gredos, que ahora era legalmente de ella. Tampoco quería ir al piso de la calle Serrano, contaminado por la misma presencia. Necesitaba un espacio neutro, un lugar sin historia, sin fantasmas. Entré en un pequeño hotel en una calle secundaria, un lugar discreto con una recepción modesta. La habitación olía limpio y a nada más. Dejé mi viejo bolso sobre la colcha y me senté en el borde de la cama, sintiendo el silencio a mi alrededor. Era un silencio que no era de soledad, sino de soberanía. Saqué mi propia tarjeta de crédito, una que apenas usaba, y recordé que tenía mis propios ahorros, los restos de la herencia de mis padres, que Ricardo no había conseguido que vendiera del todo. Eran míos, solo míos. Esa noche pedí servicio de habitaciones, una simple tortilla y una copa de vino tinto. Comí sola, despacio, saboreando cada bocado. No era una cena de celebración, era un acto de autoafirmación. Estaba reclamando los gestos más básicos de la existencia como propios. Sabía que Sonia no se rendiría fácilmente. La imaginaba ya al teléfono con un bufete de abogados, buscando resquicios legales, impugnando la validez de aquel fideicomiso original. La justicia humana es lenta, imperfecta y cara. Se avecinaba una batalla legal, un proceso que sería largo y desagradable, lleno de cartas certificadas y terminología hostil. Pero mientras pensaba en ello, sentada en aquella habitación anónima, no sentí miedo. Sentía una especie de cansancio anticipado, pero también una determinación fría y dura como el acero. Esta lucha ya no era por el corazón de un hombre, ni por el reconocimiento de un amor traicionado. Era la defensa de mi propia historia, de mis manos agrietadas, de mis madrugadas entre las vides, de mi sudor mezclado con la tierra. Viñedos del Sol no era un negocio, era el testimonio de mi vida, y no iba a permitir que nadie, y menos ella, intentara borrar mi nombre de sus raíces. La guerra de Ricardo había terminado, pero la mía, la de Elena Castillo, acababa de empezar. La imaginé a ella en la casa de campo, en mi casa. La imaginé paseando por las habitaciones que yo había decorado, tocando los muebles que yo había elegido, mirando por las ventanas el paisaje que yo había aprendido a amar. Estaría rodeada de una opulencia silenciosa y muerta. Podría dormir en mi cama, usar mi cocina, sentarse en mi porche. Pero nunca sentiría el eco de la risa de nuestros hijos aprendiendo a andar en el salón. Nunca olería el fantasma del primer guiso que cocinamos Ricardo y yo en aquella cocina ruinosa. Nunca entendería la historia que contaba cada grieta del suelo, cada viga del techo. Había heredado un mausoleo, no un hogar. Se había quedado con los objetos, con la cáscara vacía de una vida que nunca fue suya. Y en esa victoria pírrica residía su verdadera condena. La justicia, a veces,
no es un castigo, sino la consecuencia inevitable de los propios deseos. Ella amaba las cosas, y ahora estaba sola, sepultada bajo el peso de todas ellas. Llamé a mis hijos esa misma tarde. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Les expliqué la situación con la mayor calma que pude reunir, sin regodearme en la derrota de Sonia, sin cargar las tintas sobre la traición de su padre. Escuché la confusión en la voz de Marcos, la cautela en la de Lucía. Habían crecido en una mentira cuidadosamente construida, y la verdad era un edificio extraño y de aristas afiladas. No hubo una celebración inmediata, ni un bien hecho, mamá. Hubo preguntas, silencios largos, un intento de procesar que la historia familiar que conocían era solo una versión de los hechos. Pero bajo la conmoción percibí algo más, un profundo y soterrado alivio, el fin de la tensión, el fin de los secretos, que aunque nunca se verbalizaron, habían envenenado el aire de nuestra familia durante años. No era una victoria, sino el inicio de una conversación honesta, la primera en mucho, mucho tiempo. Unos días después conduje hasta los viñedos. No fui a la casa principal, di un rodeo por un camino de tierra para evitarla. Aparqué el coche junto a la primera hilera de cepas, las más viejas, las que plantamos con nuestras propias manos. El aire de invierno era cortante y olía a tierra húmeda y a madera de sarmiento. Caminé entre las hileras, rozando con los dedos las cortezas rugosas y retorcidas de las vides. Me agaché y cogí un puñado de tierra. Estaba fría y compacta. La apreté en mi puño y sentí la conexión, una corriente eléctrica que subía por mi brazo. Esta era la verdadera herencia, no los números en una cuenta bancaria ni los ladrillos de una casa. Era esto, la tierra, el ciclo de las estaciones, el trabajo silencioso y constante, el alma de todo. Ricardo había tenido razón en eso, y de pie en medio de mi tierra, bajo el cielo gris de diciembre, sentí una paz que ninguna sentencia judicial podría darme jamás. Estaba en casa. Mi hermano me llamó. Su voz al otro lado de la línea era una mezcla de nerviosismo y falsa preocupación, preguntando cómo estaba, ofreciendo una ayuda que llegaba con años de retraso. Le escuché en silencio, sin interrumpir su torpe monólogo, reconociendo en sus palabras el eco de su propia culpa y de su miedo a perder su puesto en la empresa. Ya no sentía rabia hacia él, ni siquiera decepción, solo una distancia inmensa, como si me hablara desde otro continente. Cuando terminó, mi respuesta fue tranquila, medida, desprovista de cualquier emoción. Estoy bien, gracias. Necesito que prepares un informe completo de la producción del último trimestre y me lo envíes antes del viernes, le dije. Hubo un silencio atónito al otro lado. No había preguntado por su familia, no había aceptado su falsa compasión. Le había hablado con lo que era ahora para mí, un empleado. Y la semana que viene, añadí antes de que pudiera responder, nuestros abogados hablarán de tu finiquito. Y colgué. Aquella noche, en la habitación del hotel, saqué una hoja de papel y una pluma. No le escribía al hombre que me había humillado y borrado, sino al chico de 28 años cuyas cartas había encontrado en la caja de zapatos. Le escribí sobre los viñedos, sobre cómo las cepas que él plantó se habían hecho fuertes y nobles. Le conté de nuestros hijos, de la mujer fuerte en que se había convertido Lucía y del hombre bueno que era Marcos. Le hablé de mi soledad, de mi dolor y de la extraña paz que sentía ahora. Le perdoné, no por él, que ya no podía recibir el perdón, sino por mí, para soltar la última ancla que me ataba a la orilla del rencor. Cuando terminé, doblé la carta con cuidado, sin volver a leerla. Encendí una cerilla y acerqué la llama al papel. Vi cómo las palabras se enroscaban, se volvían negras y se convertían en ceniza. El humo subió en una fina espiral hacia el techo, llevándose las últimas palabras que necesitaba decir, liberándome de la necesidad de cualquier respuesta. El amanecer me encontró en el porche de la pequeña casa de los guardeses de la finca, un lugar que siempre había sentido más mío que la gran casa principal. Me había instalado allí temporalmente. Sostenía una taza de café caliente entre las manos, sintiendo el calor filtrarse en mis dedos entumecidos por el frío de la mañana. Una fina capa de escarcha cubría los campos, brillando bajo los primeros rayos de un sol pálido y anaranjado. El mundo estaba en silencio, a la espera. No pensaba en el futuro,
ni en los abogados, ni en Sonia, ni siquiera en Ricardo. Simplemente estaba allí, observando cómo la luz ganaba la batalla a la oscuridad, un milagro diario y silencioso. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire helado del campo, un aire que olía a tierra, a promesa, a comienzo, y por primera vez en 30 años, el aire que respiraba, el futuro que se extendía ante mí, era completa y absolutamente mío. Aquí tienes el texto para el bloque Acto 5, epílogo y reflexión, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones. Si has llegado hasta aquí conmigo, si has caminado a mi lado por los pasillos helados de mi memoria hasta este preciso instante, quiero que sepas que te escribo esta carta desde un lugar que ya no huele a derrota. Te escribo desde el porche de la pequeña casa de los Guardeses, con una manta de lana sobre las rodillas que no está deshilachada, sino que huele a limpio, a lavanda. Sostengo entre las manos una copa de mi propio vino, un reserva de la cosecha de hace 5 años, y su color es tan profundo como el de la sangre, y su sabor es a tierra, a paciencia y a victoria silenciosa. El aire aquí ya no está viciado, huele a leña de sarmiento quemándose en la chimenea y al frío limpio de la noche que cae sobre los viñedos. Ya no hay ruidos de uñas impacientes sobre una mesa, solo el canto de un grillo solitario y el latido tranquilo de mi propio corazón, un ritmo que por fin vuelve a ser mío, que ya no baila al son de la ansiedad o la esperanza ajena. Es la banda sonora de la paz, y ha tardado una vida entera en llegar. La justicia que recibí no fue la de las películas. No hubo un castigo divino ni una revelación que convirtiera al villano en santo. La justicia que me llegó fue humana, imperfecta y terriblemente agridulce. La carta de Ricardo no borró 30 años de humillación, no sanó las cicatrices que sus mentiras dejaron en mi alma. No fue un acto de amor redentor, sino el último acto de un hombre cobarde que, al borde del abismo, sintió el vértigo de su propia verdad y decidió, por una vez, no apartar la mirada. No me devolvió el amor que perdí, pero me devolvió algo casi más importante, el reconocimiento. Validó mi historia. Puso en palabras el valor de mi sudor, de mis manos agrietadas, de mi juventud entregada a un sueño que él intentó regalarle a otra. Y esa validación, ese simple acto de nombrar la verdad, fue la llave que abrió la cerradura de la celda en la que yo misma me había encerrado, la celda del silencio y la resignación. Y en esto reside una de las lecciones más profundas que he aprendido. El valor real de las cosas nunca está en su precio, sino en la vida que contienen. Sonia se quedó con las casas, pero vacías del calor de un hogar construido con risas y sacrificios. Se quedó con el dinero, pero sin la satisfacción del trabajo que lo generó. Se quedó con las joyas, pero sin los recuerdos de los aniversarios que pretendían celebrar. Heredó una colección de cáscaras brillantes, un museo de una vida que nunca le perteneció. Yo, en cambio, me quedé con la tierra, con las vides retorcidas que conocen la historia de mis manos. Me quedé con el nombre de la empresa, que es el apellido de mis hijos y el legado de mi esfuerzo. Ella se quedó con el escenario, pero yo me quedé con el alma de la función. Y el alma, a diferencia del oro, no se puede tasar ni embargar. El alma solo se puede cultivar, y eso es algo que ella nunca supo hacer. Y aquí te dejo mi primera lección, la que me costó 30 años de mi vida aprender, y te la ofrezco a ti como un regalo, para que no tardes tanto en descubrirla. Nunca, jamás, mendigues amor. Yo lo hice en silencio durante años. Lo mendigué con mis comidas favoritas preparadas en vano, con mi comprensión ante sus ausencias, con mi silencio cómplice ante sus mentiras. Cada vez que tragaba una lágrima para no montar una escena, estaba de rodillas, con la mano extendida, pidiendo una limosna de afecto. Dejé que mi valor dependiera de su mirada, de su aprobación. Y el día que dejé de mendigar, el día que me levanté de esa silla de cuero en la notaría, no fue porque él me hubiera dado la empresa. Fue porque entendí que yo no necesitaba que nadie me diera nada que ya era mío. El amor no se pide, se comparte. Y si no hay nadie con quien compartirlo, te lo das a ti misma, a raudales, hasta que te desbordes. La segunda lección es esta, y quiero que la grabes a fuego en tu corazón. Tu dignidad es innegociable. Es ese fideicomiso a tu nombre de soltera que nadie puede tocar. En aquella sala, despojada de todo lo material, humillada y convertida en un fantasma,
Me aferré a lo único que me quedaba, la decisión de no derrumbarme delante de ella. Mi dignidad fue ese abrigo de lana viejo, esa columna vertebral que se negaba a encorvarse del todo. Podían quitarme la casa, el dinero, incluso los recuerdos, pero no podían quitarme quién era yo en mi esencia más profunda. Tu valor no reside en quien te elige o quien te abandona. No está en la cuenta bancaria, ni en el reflejo del espejo. Está en tu capacidad para mirarte a los ojos al final del día y saber que a pesar de las heridas y las derrotas, has sido fiel a ti misma, y esa riqueza, créeme, es la única que te acompañará hasta el último aliento. Las vides me han enseñado más sobre la vida que cualquier libro o cualquier persona. Cada invierno las podamos de una forma brutal. Las dejamos desnudas, convertidas en muñones que parecen muertos, expuestos a la helada y al viento. Cualquiera que no conociera el proceso diría que es un acto de crueldad, que nunca volverán a brotar. Pero esa poda, esa herida profunda y necesaria, es lo que les permite concentrar toda su fuerza en la primavera y dar los mejores frutos. Así somos nosotros. A veces la vida nos poda, nos arranca ramas, nos deja expuestos, sintiendo que todo ha terminado. Pero es en ese vacío, en esa aparente desolación, donde encontramos la fuerza para renacer, para que nuestros frutos futuros sean más dulces y más verdaderos. No temas al invierno de tu vida, es solo el preludio de tu mejor cosecha, de la vendimia más importante de todas, la de tu propia paz. Quizás, mientras me escuchas, estás en tu propio despacho de notario. Tal vez no es un lugar físico, sino un momento de tu vida en el que te sientes invisible, borrada de tu propia historia por alguien a quien amaste. Quizás sientes el frío de una silla de cuero en tu espalda y el peso de una humillación que no tiene nombre. Quiero que sepas que te veo, que tu dolor es real y que tu historia importa. No estás sola en esa habitación. Somos muchas las que hemos estado ahí, escuchando en silencio el reparto injusto de una vida. Pero también quiero que sepas que esa puerta, la que parece tan pesada y definitiva, se puede abrir. Y al otro lado no siempre hay un final feliz de cuento de hadas, pero siempre, siempre hay aire fresco. Hay un camino que empieza, un primer paso que solo tú puedes dar. Y ese primer paso es el comienzo de todo. Y porque sé que esta historia no es solo mía, sino un eco de muchas otras, siento una curiosidad inmensa por saber hasta dónde ha viajado mi voz, hasta qué rincón del mundo ha llegado este trozo de mi alma. Ahora me conta, ¿de qué ciudad o país me estás viendo? Quiero saber dónde ha llegado esta historia, en qué lugares ha encontrado un hogar. Y si has sentido que estas palabras hablaban directamente a una herida tuya, a una esperanza tuya, compártela con alguien que necesite escucharlas hoy. A veces no podemos salvar a nadie, pero podemos pasarle una luz, una pequeña vela en la oscuridad. Puede ser el puente de este mensaje para otra vida que ahora mismo cree que está caminando sola por un pasillo demasiado largo y demasiado oscuro. La carta de Ricardo me enseñó una última cosa, que el amor, incluso cuando está roto y enterrado bajo capas de errores y dolor, deja una huella imborrable. No el amor romántico, sino el amor fundamental, el que construye, el que echa raíces en la tierra y en el tiempo. Sonia amaba la riqueza, y la riqueza es efímera. Yo amé un sueño, y los sueños, cuando se cultivan con sudor y verdad, se convierten en un legado. El dinero no pudo comprar el alma de los viñedos, porque el alma no estaba en venta, estaba en cada cepa, en cada racimo, en cada gota de vino. Dejen un corazoncito si creen que el amor, en todas sus formas, el amor que construye, es más poderoso que cualquier riqueza, que cualquier posesión material que podamos acumular en esta vida. Mi historia no es una historia de venganza, sino de recuperación, la recuperación de un nombre, de una dignidad, de una vida. Es la prueba de que nunca es tarde para empezar a escribir tu propio epílogo, uno en el que tú eres la única protagonista. El futuro es ahora un campo sin arar, y por primera vez soy yo quien sostiene las riendas. No sé qué me deparará, pero afronto lo desconocido no con miedo, sino con la serena curiosidad de quien ya ha sobrevivido a la peor de las tormentas y ha descubierto que después de la lluvia, la tierra siempre huele a vida nueva. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades, porque la vida,
afortunadamente, siempre está dispuesta a dárnoslas si tenemos el coraje de aceptarlas.